Videa Radio para llevar. En tu dispositivo, tu computadora, tu celular. Descarga la aplicación y lleva contigo a Videa Radio a donde quieras. Videa Radio, el sonido de tus emociones. Videa Más Media, vamos a hacer historia otra vez. Los comentarios y expresiones vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Videa no totalmente concuerda con ellos. Una producción de Circuit Vision para Videa Más Media. Videa Más Media presenta un espacio donde cada historia importa, cada opinión cuenta y cada voz tiene un lugar. Todas las voces con Javier Camarena. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle en este nuevo programa de Todas las Voces. Como le he dicho a través de cada de estos programas, de esta serie de programas, estoy muy contento. Espero que usted los esté disfrutando porque estoy recibiendo a personas que admiro, que aprecio y que seguramente usted está también disfrutando lo que platicamos. Y el programa de hoy no es la excepción. Hoy recibo a una persona apreciada y voy a tratar de entrevistarla desde lo humano, desde la persona que es, porque va a estar difícil la entrevista por tanto reconocimiento que tiene, por tantos títulos. Ahorita que salga a cuadro, que lo tome en nuestras cámaras, la va a conocer a usted, pero le invité y le dije desde el principio, no te quiero entrevistar ni como doctora, ni como directora, ni como académica, ni como la figura que es preponderante en todo el ámbito social, no se diga el educativo y más allá. Y hoy recibo a mi admirada y apreciada y querida amiga Natalia Salinas Bravo. Bienvenida. Amigo, qué alegría, de verdad que no dudé en estar contigo, sabes cómo te Muchas aprecio, gracias. cómo reconozco tu trabajo. Gracias. Y encantada de estar aquí saludándoles con mucho gusto. Pues como dijo el dermatólogo, al grano. Vamos. Vamos al grano. Y bueno, pues, ¿por dónde empiezo? Porque no quiero empezar ni por todo lo que tú eres, preponderantemente bien merecido. Me gustaría quizá empezar por la infancia de Natalia. Hace muchos años hice un programa contigo y te pregunté algo sobre tu infancia, pero hoy quisiera empezar por otro lado, que tú nos quisieras contar de la infancia de Natalia Salinas Bravo. Bueno, sin duda alguna fue una infancia muy feliz. Déjenme platicarles que soy la hija mayor de 6 hijos y fui educada por mis padres, pero también por mi abuela materna. Qué felicidad el poder crecer amados por nuestros abuelos, consentidos, pero a la vez también con responsabilidades, porque en aquellos tiempos, como ahora, todos los niños quieren tener sus mascotas, sus perritos, un perico, un gatito, pero las abuelitas eran muy estrictas en esa materia de si tienes tu mascotita, pero tienes que hacerte cargo de su alimentación. Entonces fue una infancia muy feliz donde mis padres trabajaban, teníamos nuestras mascotas, mi papá era apicultor, le ayudábamos los fines de semana en su taller desde producir las colmenas. Por eso es que hoy, déjenme decirles con gran alegría, yo puedo manejar un taladro, una sierra eléctrica, una caladora, cualquier herramienta, porque yo crecí en el taller de apicultura de mi padre que se dedicaba en los tiempos libres, viendo eso como un juego. Y mi padre era el hombre más paciente, nos tenía brochitas, martillitos para irnos enseñando. No, ya después de unas semanas
pues ya nosotros queríamos utilizar las herramientas de verdad. Entonces, era esa parte en el taller de apicultura, esos paseos interminables en el campo, en los apiarios. Mi padre llegó a tener unas 700 colmenas. Wow. Entonces, desde aprender a cuidar las colmenas, a cosechar la miel, yo recuerdo esos campos llenos de flores. Esa posibilidad en fin de semana poder irnos a un paseo con unos taquitos paseados con los tíos, las abuelitas y vamos a comer al campo. Era una infancia sencilla, feliz, pero muy plena, sin tecnología, con mucha comunicación y con muchísimos juegos. Y sobre todo juegos que hacían que participaras. A lo mejor a algunos no les gustaba uno u otro, pero de alguna manera participabas en alguno que otro, pero también esos juegos que forjaban en ti, aparte de la convivencia familiar, que te unía con la familia, que te unía con los parientes, con los amigos, ¿qué forjaban en ti como niña? ¿Qué sueños comenzaban a despertar o qué ilusiones? Fíjense, queridos amigos, que muchos años recuerdo haber jugado de niña en una mesa vieja con muchos papeles, hojas recicladas, mis padres eran maestros, las recortábamos en una guillotina, imagínate, en una guillotina los niños, cortábamos los papelitos y en la tarde poníamos nuestra mesa con un mantel y jugaba a ser directora de una escuela a los 5 años. O sea, ya estabas premonitando O de sea, aquella. en este momento lo pienso y digo, ven cómo es verdad que lo que piensas se puede convertir en una realidad. Me acuerdo que todos los niños de la cuadra pasaban y los íbamos nombrando y les entregábamos sus diplomas, que eran pedazos de hojas recicladas. Qué emoción recordar eso, que a lo mejor no lo había hecho consciente en otro momento, pero así fue. Pero fíjate qué interesante. A lo mejor tú podrías pensar en aquel momento que era un reflejo por tus Mis papás que eran padres. maestros, que tú decías, bueno, a lo mejor un día yo también voy a ser maestra, pero acabas de decir una palabra bien importante. Jugaba a ser directora de una escuela. O sea, no decías, soy la maestra Natalia, Imagínate. directora, o sea, desde ahí le tiraste a lo grande. Dios de mi alma sin saber. Bueno, es una carrera con grandes satisfacciones. Claro que también me gustaba jugar a ser maestra porque mi padre nos tenía pizarrón, un pizarrón gigantesco en casa. En el patio donde jugábamos estaba techado, había un pizarrón grandísimo, teníamos gises de colores, teníamos cuadernos de dibujar. Entonces, al ser mis padres maestros, pues crecimos en ese ambiente también de las bandas de guerra. Les quiero decir que apenas recuerdo que mi padre trajo las primeras bandas de guerra a La Piedad y yo ya andaba desde niña atrás de la banda de guerra, viendo las escoletas, las marchas, visitando los cuarteles del ejército para que los alumnos de la secundaria técnica vieran una banda en vivo y se motivaran. Entonces, todas esas cuestiones me preguntabas, ¿qué se generaba dentro de mí? Bueno, crecí viendo trabajo en equipo, crecí viendo disciplina, crecí viendo liderazgo. No es que alguien me lo dijo, es que lo veía en mis padres y lo veía en las actividades que realizaba en mis propios juegos. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez salió la plática, oye papá, oye mamá, ¿por qué eligieron ser maestros? ¿Nunca salió el tema? Siempre les preguntaba a mis padres sobre su infancia. Eso es algo que me encanta y que invito a todos nuestros amigos que nos están viendo esta tarde. Valoremos el tener a nuestros padres para preguntarles cosas que un día no nos van a poder contestar. Siempre les preguntaba a mi papá muchas cosas de su niñez, de su juventud, de sus profesiones. Mis padres, en el caso de mi papá, bueno, él estudió mecánica automotriz, tuvo una beca de don Rómulo Farril. Fíjense también cómo se va conectando. Yo quiero ayudar a muchas personas a través de becas porque yo fui becada y porque sé que mi padre estudió una profesión
con una beca de un empresario. Entonces sé que tocando puertas siempre hay personas de buena voluntad que te pueden ayudar. Mi papá estudió mecánica automotriz, pero tuvo la posibilidad de venir a trabajar al CECATI, Así que es. ahora es la técnica 20. Desde ahí él vio que ya no había posibilidad de una preparatoria en La Piedad, y por eso es que me llena de orgullo cuando me invitan a los aniversarios del Cebetis, que ahí mencionen a mi padre como uno de los profesores promotores de la primera preparatoria en La Piedad. Entonces ellos, mi padre, aunque tenía su profesión, se fue enrolando en el tema educativo. Mi mamá fue maestra de alta costura y de alta cocina también. Mi mamá sabía, bueno, todavía sabe, diseñar vestidos de novia. Yo también crecí viendo eso los fines de semana. Recuerdo la mesa de corte de mi mamá donde hacía vestidos de primera comunión, de bodas, y yo pues con todos los retacitos haciéndole vestidos a mis muñecas. Entonces, ¿cuántas cosas aprendes desde tu casa? Fíjate que ahorita que mencionas precisamente a mi querido profe Salinas, yo lo conocí ahí en el CECATI porque siendo yo un escuincle, estaba en conservación de alimentos. Y recuerdo bien los primeros maestros. Algunos no me grabé los nombres, pero desde luego el profe Salinas, porque él trascendía más allá de su taller, el maestro Piña de carpintería, el maestro Mendieta de los que ya nos daban conservación de alimentos. Y recuerdo cómo varios de los maestros que llegaron al CECATI se quedaron y forjaron la educación a otros niveles, a otras escuelas, ¿sí? Y pues lógicamente el profe Salinas, que siempre, a mí me gustó mucho que a él, porque de repente algunos maestros, algunos profesores no les gusta, pero a él lo veía y cuando le decíamos, profe Salinas, sí, lo veíamos que esa confianza que nos daba, también a él le gustaba que se lo dijéramos así. Entonces creo que esa camada de varios maestros que llegaron al CECATI han hecho mucho por la. Imagínate, el Cebetis no es cualquier preparatoria, sin minimizar a las demás, ¿no? Y cómo puede, ahora que tú ves en retrospectiva, Mm. cómo puedes tú ver que ese anhelo de llevar el conocimiento de las bandas de guerra, de acercar, además a su manera, porque era un maestro, yo pudiera decir que tierno, o sea, no era de los maestros, sí te disciplinaba, era de los maestros que se acercaban a ti, pero de los maestros tiernos que te impulsaban, que si cometías un error, te podía decir, oye, estás haciendo mal esto, ¿no? En retrospectiva, cuando tú ves toda la historia del trabajo de tu papá y tu mamá, ¿qué puedes decir que pudo ser los valores más grandes que impulsó no solo en su familia, sino también en muchos que tuvimos la fortuna de conocerlo o de a lo mejor ser sus alumnos más directamente? Pues sin duda el trabajo, la responsabilidad, la honestidad. Mis padres eran muy trabajadores, muy perseverantes. Yo crecí escuchando a mi padre decirnos todos los días que puedes lograr todo lo que te propongas. Y era tan amoroso realmente. Imagínense despertar a 6 niños con música clásica y darnos premios para ver quién sabe cuál es esta pieza. No, pues nosotros de chiquillos, entre cri-cri y le sabíamos a Tchaikovsky la obertura 1812, que es mi favorita, o Guillermo Tell de Rossini, o Carmen de Bizet, o los valses de Johann Strauss. Mi papá nos los ponía en la mañana. Todavía tengo esos discos como un recuerdo y ahora los busco en redes sociales, en YouTube, para poderlos escuchar.
Así nos levantaba mi padre. Yo no recuerdo haber despertado con con una alarma de un despertador estresante, sino con la música más suave para poder enfrentar el día con ganas, con un super licuado que nos preparaba nuestro papá y vámonos a la escuela. Entonces, creo que eso al final te va forjando a ver la vida de una manera tan positiva. Tú haces un recuento de tu vida y en ese transitar de los días, de las semanas, de los años, todo ha sido sencillo para Natalia, o sea, todo ha sido mil sobre hojuelas, o sea, empezó un barquito que te ha llevado por un riachuelo o por un arroyo sin mayores complicaciones. No, de ninguna manera. ¿Se acuerdan? Lejos de pensar que sea una marinera experta, pero me gusta escuchar cuando dicen que los mares más, eh, Los tranquilos no hacen marineros expertos. exactamente, las olas, la turbulencia es lo que te hace enfrentar la vida. Así ha sido mi vida. Yo, la verdad, eh, no la he considerado fácil, pero quizá por eso la aprecio tanto. Desde niña yo me refugié en los estudios, estuve becada desde primaria, secundaria, prepa, universidad hasta el doctorado. Entonces me refugié en los estudios. Les quiero decir, me ponía a hacer mis tareas lo más pronto posible para después irme a jugar en la cuadra. Porque sí era de esas chiquillas caponeras que jugaba a las traes y todos los juegos que había en aquellos tiempos, eh, jugaba. Pero en las noches me acuerdo varias veces despertar con una emoción, ir a ver mi mochila y ver mis dibujos. Y yo decía, ya quiero que amanezca porque ya quiero ir a la escuela, porque mi tarea me quedó muy bonita. Y a veces despertaba y, ay, sí que ya sea hora de irnos. Pero no fue fácil de ninguna manera. Éramos 6 hijos. Para los padres, si ahora es complicado, imagínense nuestros papás que se dedicaban a la docencia, Y que que ya no eran muy bien pagados, no, ¿verdad? mi papá era profesor, pero también era apicultor en fin de semana. Mi mamá era maestra, pero ya les dije, hacía vestidos de novia, cenas y pasteles de Navidad o de bodas. Entonces, pues yo vi a mis papás trabajar muy duro, no era sencillo, pero ellos hacían que fuera sencillo porque lo que era un trabajo, un empleo, ellos nos lo hacían ver como algo que disfrutaban tanto que nosotros lo veíamos como un juego. Yo me acuerdo andar como tú en el Cecate, ahí en los talleres de mecánica, de carpintería, de industria del vestido, donde estaba mi madre, o de conservación de alimentos, haciendo todo como los alumnos. Entonces, era un juego que después me hizo ver el trabajo sencillo porque lo ves con pasión, con alegría. Fíjate que dices algo muy importante. Y voy a comentar esto y lo hago con mucha humildad, porque hoy me sucedió algo que remarca eso. Fui a recoger una mercancía de mi esposa a un negocio que le surte a ella para su negocio y de repente voy muy temprano y de repente voy a mediodía y me pregunta la muchacha, hoy me tocó ir tarde porque anduve muy ocupado y me pregunta la muchacha, oiga, ¿y usted de dónde agarra tanta pila? Y si yo ya estoy, ya casi son las 3 y ya estoy bien cansada, ya me quiero ir para mi casa. Y usted a veces viene cerca de las 7, a veces viene a esto. Nomás me reí y le dije, ¿sabes qué? Sí tengo una vitamina. Dígame para comprarla. Le dije, amar la vida y amar todo lo que hago. Entonces viene a mi memoria eso que tú decías. El profe Salinas y la profesora, tu mamá, les hacían ver fácil todo, o sea, trabajar desde tempranito en su labor de profesores y luego irse con las abejas y que le cayó un vestido de quinceañera, que los pasteles para las fiestas, que los postres, pues nunca los vieron renegar y eso en ustedes forjó
Chirión, pues hay que entrarle y disfrutarlo y qué fácil. Justo lo que dices, yo nunca escuché a mis padres quejarse. Yo recuerdo, puedo ver a mi papá ahorita construyendo una colmena o cosechando la miel, silbando, cantando, tarareando una canción y mi madre igual. Entonces nos contagiaron esa pasión de hacer las cosas con alegría. Me encanta ahorita que dices, ¿de dónde saca pila? Yo saco esa pila de recordar a mi padre activo, feliz, positivo y la fuerza de mi madre. Yo quisiera tener la fuerza de mi madre. Porque cuando mi padre murió en un mes de leucemia, de la manera más inesperada posible, el hombre más sano, deportista, fuerte, un caballero educado, y de repente tiene leucemia, va a vivir unos días, no hay nada que hacer, tu mundo se derrumba. Y yo recuerdo la fuerza de mi mamá, porque yo decía, ¿cómo voy a llegar a mi casa del hospital con mi papá muerto? O sea, ¿qué le voy a decir a mi familia si yo estaba acompañándolo? Era para mí tan terrible. Y mi madre se limpió las lágrimas y dijo, vamos a salir. Cuando todos estábamos despedazados, cuando les quiero decir, yo no quería amanecer. Esa noche yo decía, yo me quiero ir con mi papá. No, pues, ¿por qué me quedé? Yo me quiero ir con él. Y mi mamá, esa noche, y esto es algo muy personal, esa noche mi madre durmió conmigo en mi cama para protegerme, como para darme esa fuerza de haber estado yo un mes con mi papá en el hospital, sin comer porque no tenía hambre ni ganas, y el saber que mi papá se iba a ir. Y fue como esa recarga de fuerza de mi madre, decir, va a estar bien y vamos a salir. Pero la fuerza de mi madre yo la quisiera tener. Ella enfrenta con tanta fe y esperanza cualquier circunstancia. Yo sé que es doloroso, pero en ese mes me imagino una circunstancia de estar medicado, de estar... Hubo oportunidad de platicar tú y él. Sí, muchísimo, porque, bueno, para empezar, cuando el hematólogo nos dijo, sabes que tu papá tiene una leucemia fulminante y muy agresiva. Yo decía, pero ¿cómo si hace unos meses le hicimos estudios y estaba sano? Bueno, así se desarrollan este tipo de padecimientos. Mi papá le dijo al hematólogo, no quiero que le diga a mis hijos que tengo leucemia. Y yo le dije al hematólogo, no quiero que le diga a mi papá que nosotros sabemos. Era un juego de amor donde, pues quizá habrá quien diga, ¿por qué no lo hablaron? Porque sabíamos que era tan doloroso el que nos íbamos a separar en el momento más feliz de nuestra vida, que no queríamos hablar del tema. Entonces, sí pude platicar mucho con mi papá. Él realmente en ese mes fueron 5 semanas las que estuvo enfermo. Él estuvo solamente inconsciente, intubado una semana, pero el resto del tiempo yo inmediatamente le dije a mi jefe, mi papá está enfermo y no me voy a despegar ni un minuto de él, ni de día ni de noche. Y lo atendí desde comer sus medicinas, eh, asearlo, cuidarlo en la noche, estar al pendiente. Platiqué muchas cosas con mi papá. De por sí, siempre platicaba, yo siempre estaba con mi papá y eran pláticas interminables. Pueden imaginarme saliendo de trabajar y ansiando llegar a casa para cenar con mi papá, con mi mamá y poder tener pláticas desde cómo nos fue hasta indagar cosas de ellos, de su infancia. Por eso es que puedo saber todo lo que vivió mi papá de niño, mi mamá también. Ahora que has, pues yo no visualizo cosas tan íntimas, pero ahora que has logrado, mm, definitivamente los que te conocemos sabemos que eres una mujer exitosa, pero ahora que has logrado el éxito profesional, vamos a ponerlo así, en todos sus aspectos, si hoy
tu papá en un sueño, en una cartita por ahí olvidada, te dijera, oye Nati, ¿qué sueños tienes todavía? Y yo te pudiera ayudar a alcanzar, ¿qué le dirías? Ay, sería una cartota. Les quiero decir que todos los días le digo a mi papá que me ilumine, que me acompañe, que me proteja, que me guíe. Y créanlo de verdad, muchas veces pienso, esta es una idea de mi papá. A veces en las mañanas, que es como mi momento de más inspiración, cada quien les recomiendo que encontremos, algún día un profesor nos dijo en la universidad, encuentren su momento de inspiración, todo lo tenemos. Y les quiero decir, también es un tema personal, mi momento de inspiración es cada mañana cuando el agua tibia cae en mi cabeza, en mi cara. Ahí es como si se conectaran muchos cables con ideas que surgen. En la noche no, porque llego emocionada, cansada, pero bueno, ya te Todavía traes duermes. pila para... Sí, no, todavía traigo pila para sacar mis perros tengo 9 perros adoptados, pero mi momento de inspiración es en la mañana. Y regresando a la pregunta, muchas veces pienso, esta idea viene de mi padre. Él lo hubiera hecho así. Y tengo esa intuición, pero sé que es él. Créanlo, yo sé que sé que nos acompañan, que siguen creciendo en su propio proceso y que sigan ayudándonos a nosotros a crecer, a mejorar. Entonces, creo que es una comunicación permanente. Lo que sí les quiero decir a todos los que hayan tenido una pérdida tan devastadora como perder a tu papá, es que cuando eso pasa no temes morir, porque sabes que cuando nos toque irnos, Nos encontraremos. ellos van a estar ahí. No temo morir, mi padre va a estar ahí. De hecho, hace 3 años tuve el primer accidente de mi vida. El primer accidente de mi vida, se atravesó un camión en la carretera, yo iba de copiloto, la esquina del camión golpeó el lado donde yo iba y 30 centímetros y me despedaza. Yo vi a mi papá ahí abajo de los árboles, estaba allí en ese accidente y lo vi. Hablo poco de eso y Dios mío, lo estoy hablando al aire. No. ¡Qué barbaridad! Maravilloso que nos compartas esas cosas. Pues les cuento que me quedé inmóvil y las personas que iban conmigo decían, la doctora se murió porque no se mueve. Y enseguida yo vi a mi papá abajo de unos árboles y quería zafarme porque estaba prensada, mi mano se partió en 5 y estaba prensada y quería salir. Y para ir a abrazarlo, y me acuerdo que pensaba, hace 10 años que no abrazo a mi papá y aquí está, quiero ir a abrazarlo. Y en eso mi papá se fue, se dio la vuelta y se fue. Y entonces yo empecé a llorar, dije, ¿por qué se va? ¿No me quiere o está enojado conmigo? ¿Por qué se va? Y sentí una tristeza y una desesperación porque él se iba y en eso reaccioné, dije, no, mi papá se va porque no me voy a morir todavía. Y entonces pues ya ahí empecé a pelear de que sáquenos de la carretera, que nos va a pegar un tráiler y que espérese a que venga el seguro. Sáquenos de la pista, le dije al chofer, porque nos puede llevar un camión por atrás. Entonces ya volví a ser Natalia, volví a pelear en medio del accidente con mi mano partida. Después tuve mucho miedo porque no por lo que pasó, sino por lo que pudo haber pasado. 30 centímetros más, quizá 20, y me aplasta en la esquina del camión. Pero bueno, aquí estoy, alguna misión todavía tengo que hacer. Es que hacia allá quiere ir mi otra pregunta. ¿Tú crees que no era tu momento? ¿No era tu tiempo? ¿Tienes todavía una misión o misiones por hacer? ¿Qué piensas? ¿Por qué no fue el momento? Yo creo que siempre tenemos que encontrar como el porqué de las cosas. Creo eso porque si no, seguimos en la misma dinámica y no nos detenemos a reflexionar. Yo creo que eso fue como un alto en el camino, como decir, oye, bájale tantito. Yo había llegado a medianoche de un viaje de trabajo, dormí 3 horas y ya iba a otro. Entonces fue como un golpe en el camino, un alto, para decirte,
a ver, reflexiona que tienes que bajarle un poco y que seas consciente que todos podemos irnos en cualquier momento. Entonces, traté de analizar cuáles eran las enseñanzas de ahí. La primera era bájale, sí hay que trabajar con pasión, pero también no hay que exagerarle a veces. Y segundo, no temas a morir, porque en esa experiencia cercana a la muerte, mi padre estaba ahí. Desmayada, consciente o inconsciente, él estaba allí. Y sé que ahí va a estar cuando me toque irme. Entonces, dos grandes lecciones. Hoy soy más prudente, más cuidadosa pues en los tiempos, en carretera, más como está la situación. Pero creo que cada cosa que nos pasa en la vida es para algo. Encontremos las lecciones, porque si no, esos hechos no tienen sentido si los dejamos pasar sin encontrar qué nos querían enseñar. Natalia, has estado mucho tiempo en la docencia, en la educación, eres la directora. ¿Qué cambios ves en todos estos años que han pasado hasta llegar a nuestra época? ¿Cuáles son los cambios que los estudiantes han experimentado y a qué nos enfrentamos en estos tiempos para poder llevar a esos estudiantes a un mejor puerto? Bueno, sin duda cambios pues muy impactantes. Primero, y los quiero abordar desde lo positivo y lo negativo. Yo siempre veo como más lo positivo, lo negativo, para ver cómo resarcirlo. Sin duda la tecnología nos ha hecho que podamos estar en una mesa, pero todos viendo el celular. No como nosotras con las primas que platicábamos, íbamos a comer, a cenar y era una plática de nuestras cosas y de lo que experimentábamos, nuestras inquietudes juveniles, preguntas, ilusiones, emociones. Hoy veo a los jóvenes sentados en la misma mesa, cada quien en su celular, pero es su manera, pues, de comunicarse. A lo mejor hasta están comunicándose entre ellos, pero ahí. Eso ha despersonalizado un poquito los procesos de comunicación, la cercanía, obviamente, con las familias. Yo veo a las abuelitas trabajando y qué bueno, porque quiero decirles que los países más desarrollados están avanzando porque las mujeres están en el gobierno, en la empresa, en la escuela, en todos los ámbitos hay mujeres. Sin embargo, esos niños de estas generaciones no crecieron como nosotros, arropados con una abuelita o una mamá, porque las mamás y las abuelitas están trabajando. Entonces, han sido procesos de crecimiento más en solitario de los jóvenes, de los niños, sin esa guía, quizás sin ese arrope de su propia familia. Pero ahora vamos a lo bueno. Los niños y los jóvenes están creciendo con sus mascotas, porque mamá y papá están trabajando, la abuelita también, entonces su compañero es su mascota. ¿No suple eso? Bueno, tú tienes muchas mascotas. No, voy a rectificar, quizá la palabra no sea suple. ¿No estorba eso en algunos casos a la convivencia social con personas? Sobre todo porque hoy muchos matrimonios jóvenes están optando por perrijos y no por hijos. O sea, ¿hasta qué punto puede ir a un Sí. desfasamiento y no a un amor natural de decir, pues yo quiero tener 1, 2, 3, 4, 5 animales de compañía, hoy le llaman, Sí, ¿verdad? animales. ¿Hasta qué punto puede eso estorbar? Yo no creo que sea estorbar, yo creo que las dinámicas personales y familiares van cambiando. Mucha gente decide no casarse y no tener hijos y bueno, sin duda influyen muchas cosas, el miedo al tema ambiental, a la Claro. seguridad, a la política, etcétera. Habrá quien decida no y habrá, por lo que ya comenté, es esa conciencia del cuidado animal de los niños que crecen con su perrito y que lo ven y lo protegen como su compañero. Y eso es bueno, ¿saben por qué?
Por- Y que a lo mejor la mascota llena algunos vacíos, ¿no? Sí, claro, porque alguien que es misericordioso con un animalito es misericordioso con una persona. Entonces, qué bueno que estas nuevas generaciones, aunque sean tan tecnológicos, piensan en el medio ambiente, piensan en el cuidado del agua, en no tirar basura, piensan en el respeto a los animales. Esa parte buena es la que rescato de lo que me preguntas. ¿Cómo ha sido evolución? ¿Cómo he visto esa evolución? Nuestros primeros alumnos en la universidad, pues ni pensar en internet ni en computadoras. Y hoy son No, y multipantalla, UNIVA fue de las primeras tecnológicos. universidades que tuvo sistemas como carrera. ¿Te acuerdas? Unas Sí, computadoras enormes, sí. unos discos, no, ahora ellos son tecnológicos, multipantalla, pero han desarrollado ese cuidado ambiental, ese cuidado de la naturaleza, ese cuidado de los seres vivos. Hoy he visto hacia la nueva tendencia que está yendo UNIVA, porque bueno, pues tenemos el privilegio de tener la cercanía en Videa, en nuestros medios de comunicación con UNIVA, que nos has dado el favor de poder ser muy cercanos. Y veo, y me gusta mucho, la tendencia hacia trabajar más en lo que profesionalmente se ha dado en llamar las skills, ¿verdad? Las habilidades. UNIVA siendo una universidad de inspiración católica y UNIVA buscando la vanguardia como otras universidades, ¿cómo llega a decir, pues no solamente es la fe, sino el regreso a la esencia del ser humano? Y claro, con todo lo que viene en el conocimiento y en la ciencia, en la tecnología, pero ¿cómo es esa vuelta al desarrollo de esas famosas skills, que se lo traducimos de las habilidades como persona? Así es, fíjense que muy increíble que ayer, justo en el mensaje de graduación, nuestro rector le decía a 300 graduados y cerca de 3,000 personas, sean honestos, sean líderes, pero más que buscar ser exitosos, busquen ser plenos y felices. Y eso se logra cuando amas lo que haces. Porque siempre les comento a mis alumnos, cuando tú decides qué estudiar, piénsalo, porque es a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Y entonces imagínense, amigos, qué triste que todos los días del resto de nuestra vida despertemos pensando, no quiero ir a trabajar, no me gusta lo que hago, ya quiero salir. No, qué diferencia el despertarte con emoción por lo que vas a hacer ese día. Por eso me hace clic eso que comentas. Quizá no, sin duda, no buscar ser exitoso, buscar ser pleno y feliz. Y eso se logra cuando haces lo que amas, cuando tienes la capacidad de servir a otros, cuando tienes la posibilidad de a través de tu trabajo ayudar a otras personas, cuando en tu vida personal puedes llegar a ser misericordioso con un perrito que está en el sol sin comer. Eso te da felicidad. Y hablo de perritos o de gatitos, pero ¿cuántos abuelitos abandonados, cuántos niños? Tenemos la posibilidad de ser felices a través de tantas cosas que están a nuestro alrededor, porque créanlo, cuando somos generosos o misericordiosos, hay algo dentro de ti que te hace ser muy feliz. Es ese gustito secreto de no necesariamente subirlo al Face de, ay, regale, no, porque ahí ya se acabó esa alegría. Es algo interno que te hace saber que hiciste bien y que te hace sentir feliz, sin que nadie lo sepa. Claro que sí. Natalia, me dicen en el máster que el tiempo vuela en la televisión y yo quisiera hacerte la última pregunta. ¿Qué viene para el futuro para Natalia Salinas? No para la doctora, no para la directora, para la mujer Natalia Salinas. Pues miren, creo que todos debemos irnos preparando para nuestra vida madura, para nuestra edad mayor.
por más que yo me quiera sentir joven y que tenga esa energía y entusiasmo, pues ya mi edad me hace que quizá ya no pueda usar los tacones que usé toda mi vida. Entonces tengo que ir pensando con mucha humildad en cómo ir abordando esta nueva etapa de mi vida por mi propia edad natural, donde tenga que estar pues más tranquila, quizá mi jubilación cercana en unos 5 o 6 años, el poder disfrutar estar en mi casa. Me encanta cocinar, me encanta el jardín, me encanta la carpintería, el cemento, pegar piedras. Eso es lo que yo visualizo, eso es lo que veo, y no porque lo espere como algo que nunca he hecho, sino como más tiempo para hacer eso que amo. El poder, pues, pedirle a Dios que me deje a mi madre más tiempo para poder cuidarla, consentirla, tratar de regresarle un poco de lo mucho que me ha dado, pero también me veo sin dejar de estudiar, no porque necesite un grado, no, porque quiero seguir aprendiendo como persona. Quiero, además, un ser humano que está en constante aprendizaje, además de ser feliz, está activo y se mantiene jovial aunque estemos viejitos. ¿Qué me gustaría hacer? Fíjense que me gustaría mucho estudiar algo de tanatología. Yo quiero al final, cuando ya me retiro de mi vida laboral, poder acompañar a personas que están sufriendo por la pérdida de un ser querido. Y no decirles lo que dice un libro, sino compartirles desde mi corazón lo que yo creo. Los vamos a volver a ver. Hagamos que estén orgullosos de nosotros. Hagamos que su muerte o su partida, no me gusta la palabra muerte, tenga un significado con sus enseñanzas. Preparémonos para ese momento. Y están aquí. Yo quisiera un día poder estar así cerca de abuelitos, de personas, y encontrar esa esperanza de que la verdadera vida apenas comienza. Así es, porque no es el futuro, no así será, sino así es. Eso será otro anhelo cumplido, y que nuestro querido profe Salinas estará ahí cerca. Aquí estará sin duda. Pues Natalia, muchas gracias. Quiero agradecerte siempre tu disposición a encontrar un espacio cuando tengo la fortuna de invitarte. Gracias por estar en esta serie y gracias a usted que nos sigue, que nos ve a través de toda nuestra multiplataforma, a usted que nos ve en nuestra señal añeja y natural de televisión, a usted que nos ve en toda nuestra multiseñal. Ahora sí que no tiene usted pretexto de no decir por dónde nos ve. Y sobre todo, quiero decirle que este ha sido otro privilegio más que he tenido, porque este ha sido la voz de Natalia Salinas Bravo. Gracias por estar aquí. Gracias, un abrazo para todos. Seamos plenos y felices en la medida de lo posible cada día. Gracias por el favor de dejarme entrar a su hogar, de entrar a sus dispositivos. Oiga, le encargo mucho, sintonice Videa Radio. Mire, hemos hecho un gran esfuerzo. Pídaselo a Alexa. Ya ve que a veces se pone rejega Alexa, ¿no? Pero Alexa, por favor, ponme Videa Radio. Y si a la primera no quiere, pues a la segunda o la tercera se lo va a poner. Ya ve cómo es Alexa. Pues gracias, soy Javier Camarena y esta ha sido una emisión más de Todas las Voces. Muchas gracias. Videa Más Media presentó Todas las Voces con Javier Camarena. Evita el exceso.